Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que recurrentemente aparece en el debate de discusión, en el tapete de discusión, en los medios de comunicación, en las discusiones familiares, en las discusiones barriales, etcétera. Es un tema recurrente en nuestra vida cotidiana, tanto en Cochabamba como en Bolivia en general. Y es el tema de la inseguridad y de la violencia. Es decir, constantemente estamos escuchando casos de feminicidios, casos de robos, atracos, últimamente atracos criminales, casos de desmantelamiento de microtráfico de drogas, casos últimamente de infanticidios, casos de linchamiento, intentos de linchamiento. Es decir, este tema de violencia e inseguridad ciudadana parece como un tema que está marcando nuestra vida cotidiana, un tema que está marcando nuestras pautas, nuestras formas de circular la ciudad, de disfrutar la ciudad, nuestras formas de interrelacionarnos entre nosotros. Es decir, es un tema básico en la región y en el país en general. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en otros lugares? ¿Cómo estamos en Bolivia? Porque parecería, con tanta noticia, con tanta preocupación por el tema en general, parecería que es un tema que realmente en el que Bolivia está terriblemente mal ubicado y donde realmente estamos sufriendo más que en otras sociedades. ¿Qué pasa en relación a otras sociedades? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los principales problemas de inseguridad, por ejemplo, comparativamente con otras ciudades de la región latinoamericana? Para hablar sobre ese tema hemos invitado a Vivi Schwartz. Vivi Schwartz es coordinadora del área de investigación de la organización Ciudadanía, es socióloga de formación básica, doctora en ciencia política, y en Ciudadanía hace ya muchos años están llevando a cabo diferentes encuestas que se realizan de manera comparativa en diferentes países de América Latina, la POP, y nos vas a hablar de otras de las encuestas que estén realizando, lo que nos permite tener criterios comparativos de lo que está sucediendo en Bolivia frente a otros países, de manera ya sea a relativizar o a preocuparnos realmente y a tomar medidas para enfrentar los problemas. Mil gracias por estar con nosotros, Vivi, bienvenida al canal. Muchas gracias, Ale, buenas noches, gracias por invitarme a hablar de este tema que nos preocupa a ambas en nuestro ámbito de trabajo y que le preocupa a la población en general. Es un gusto estar acá. Como siempre, realmente es un gusto hablar contigo porque sí, como tú dices, trabajamos estos temas. Empezaremos por una cuestión básica que yo creo que es una de las grandes falencias de las ciencias sociales en Bolivia y de la ciencia en general en Bolivia, ¿no? Y es ese tema de mirar en relación a otros países. En general, todos los estudios en ciencias sociales han priorizado una mirada hacia adentro, qué estamos haciendo hacia adentro, qué problemas hay hacia adentro, cuando ahora más que nunca no hay forma de aislar del entorno, formamos parte de una interrelación con el entorno, cosas que ustedes sí desde hace ya varios años han enfrentado, porque ustedes justamente trabajan con miradas comparativas. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué ese desafío que ustedes han asumido de mirarnos a Bolivia en relación a otras regiones? Bueno, la respuesta corta y sencilla es: el mundo es chico, o sea, más todavía en el siglo XXI con la tecnología, etcétera. El mundo es cada vez más chico, no existen ya en el planeta unidades aisladas donde lo que pasa en Bolivia son procesos culturales específicos y únicos, o lo que pasa en cualquier país es específico y único de ese país. La interrelación que existe gracias a los transportes, las comunicaciones, la globalización, el internet, es algo ya de la cotidianidad. O sea, aprendemos. Nuestras prácticas, nuestros hábitos están influenciados por lo que aprendemos que viene de otros lugares y de otros países, y sobre todo hay dinámicas regionales que están influenciando lo que sucede en el país, así como nosotros influenciamos en otros países también, precisamente por la interrelación y la cercanía que hay en estas interrelaciones. Esa es una cosa. El otro es un aprendizaje, ¿no? Te ayuda a poner perspectiva en lo que estás observando y viendo. O sea, no todo es trágico, no todo es terrible, no todo lo que pasa en Bolivia es lo peor o una barbaridad. A veces, como tú estabas diciendo, qué tan mal estamos a comparación de otros países en temas de inseguridad y delincuencia. No estamos nada mal, honestamente. Entonces, es bueno para poner perspectiva y también para aprender, claro, ¿no? O sea, no digo que estoy
en contra de la mirada comparativa para copiar. O sea, sí creo que uno tiene que procesar y tiene que adaptar a su entorno y tiene que contextualizar lo que ve en otros lugares. Y eso también lo enfatizamos en el trabajo. Pero sí es bueno aprender, ver de las experiencias de los otros países, cómo están manejando las cosas, qué recursos utilizan para trabajar ciertos temas, de aprender de los errores, o sea, qué recursos no utilizan y que nosotros podríamos o utilizamos o podríamos tener. Hay muchos países en muchos temas, Bolivia es un ejemplo en la región también, ¿no? Y entonces creo que a veces el ver solamente hacia adentro nos quita esos ángulos y esas perspectivas. Claro, y a veces nos lleva a alarmarnos frente a un tema que tal vez se puede manejar de diferentes maneras. Ustedes hacen encuestas periódicas, ¿verdad?, en todos los países de América Latina o de América en general. De América en general. Nosotros trabajamos mucho con opinión pública, no solamente en el tema de inseguridad y violencia, pero en los últimos de 5 a 7 años trabajamos sistemáticamente el tema de violencia en diferentes niveles desde el punto de vista de la opinión pública, es decir, tratamos de captar la experiencia de los ciudadanos, que es diferente a las cifras oficiales, a las cifras estatales, es otro tipo de reporte, ¿no? Entonces tratamos de captar eso y hacer un seguimiento y un monitoreo a cómo está la situación y a la victimización. Nosotros somos parte, Ciudadanía es parte del consorcio de la APOP, que es un consorcio que hace encuestas de opinión pública en todos los países de América, desde Canadá hasta Chile, pasando por los países del Caribe, de Centroamérica. Son 26 países que forman parte del consorcio LAPOP, entonces cada 2 años, 2 años y medio, se hace una ronda internacional en todos los países y uno de los temas que está incluido en esta encuesta es el tema de la delincuencia y de la inseguridad, no es el único. Además de eso, cada año, 2 veces al año, hacemos encuestas dentro de Bolivia, hacemos una encuesta con el proyecto del Foro Regional, que es en las áreas metropolitanas más grandes del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y la otra es a nivel departamental, en Cochabamba, donde dividimos el departamento en macrorregiones. Entonces, tenemos la posibilidad de comparar una mirada nacional con una mirada internacional, con una mirada a nivel subnacional también. Entonces, son varios niveles que combinamos, también tratando de equilibrar las opiniones, las experiencias, los balances para tener una mirada más objetiva a nivel nacional. Además de eso, este año, a finales del año pasado y a principios de este año, nos hemos asociado y hemos ingresado por primera vez a Bolivia como país en el consorcio de la Encuesta Mundial de Valores. La Encuesta Mundial de Valores es una encuesta que se hace en más de 80 países en el mundo desde hace más de 30 años. Esta es la primera vez que Bolivia ha sido incluida en esos más de 80 países. Tienen millones de casos para comparar. Sí, sus ciclos de comparación son más grandes, pero también nos permite compararnos a nivel mundial. No hay muchas encuestas que cubran casi todo el planeta, que incluyan a Bolivia, ¿no? Entonces, poco a poco hay que empezar a levantar información que permita compararnos y que nos incluya en la región y en el mundo en estos procesos. Y en esta encuesta también están abordando el tema de violencia, inseguridad. Este tema sí. Es súper interesante, porque ahí sí nos vamos a poder comparar más allá de la región. La Encuesta Mundial de Valores se centra principalmente en los aspectos culturales, en los valores que constituyen los principios ordenadores de cada cultura, y hace comparaciones por regiones a nivel mundial de los procesos. Entonces Bolivia está incluida y se puede comparar con la región latinoamericana y a nivel mundial con las otras regiones también. Entonces es importante hacer este trabajo, no por un afán de generar datos. Esto creo que es importante hablarlo también. La gente, estamos muy poco acostumbrados a usar información cuantitativa
en estos temas que consideramos subjetivos, Sí. ¿no? Entonces hay muy poca costumbre de cómo interpretar, cómo se puede medir, por ejemplo, el miedo o el temor ante la delincuencia o cosas que son más de sentimientos y de cómo las personas interactúan, pero sí se pueden, y además es importante tener esta información porque necesitamos seguir de alguna manera los procesos y de una manera que nos permita generalizar. O sea, si te pones a pensar, en Bolivia somos 10 millones de personas, sí, y no podemos ignorar a 9 millones y medio y quedarnos solamente con lo que dicen los dirigentes, las personas que juntando llegarán a 500,000 más o menos, con suerte, ni siquiera sí, con suerte, ¿no es cierto? Las autoridades, los dirigentes. Entonces hay que integrar en las políticas, en las decisiones, no solamente a través del voto, sino a través de otras expresiones de opinión, claro, lo que la gente necesita, demanda, percibe, experimenta en su claro, vida cotidiana. Y eso es lo bonito de lo que ustedes hacen, ¿no? Es decir, no toman en cuenta los datos, que de hecho hay un gran problema con los datos, después vamos a hablar del tema, sino toman en cuenta los imaginarios, los paisajes, lo que algunos autores llaman los paisajes de sentido frente a la realidad, y eso te da otra visión del tema. Y justamente desde estos paisajes de sentido, donde están las emociones, los valores, porque me parece muy interesante eso que ustedes están trabajando, los patrones culturales, los valores de interrelacionamiento, etcétera. ¿Qué pasa concretamente con el tema de inseguridad? Es decir, yo planteaba en un principio, pucha, estamos tan mal frente al resto de América Latina y ahora del mundo, nos estamos alarmando, ¿cómo podemos enfrentar? ¿Qué está pasando en términos de inseguridad? ¿Cómo estamos primero en relación a los otros países de América Latina? Nos iremos a América Latina y si tienes algunas tendencias mundiales, te pediría, por ejemplo, América Latina frente a Europa, me gustaría saber la relación, y cuáles son los principales problemas que realmente existen de inseguridad en Bolivia, donde realmente estamos destacando. Bueno, en términos de incidencia de criminalidad y de delincuencia, Bolivia en realidad no está en tan mala situación. En primer lugar, sí, quiero empezar por comparar con los años anteriores, ¿no? En los últimos 10 años, el nivel de criminalidad no ha aumentado en Bolivia. Es más, muestra quizás una leve tendencia a bajar. En los últimos 5 años, alrededor de un 18% de la población ha sido víctima de algún acto de delincuencia. En el país. En el país. Eso no es una tasa muy alta. Algún acto de delincuencia incluye, o sea, desde que te roben tu billetera a cosas mayores, ¿no? Se puede hacer una desagregación, pero de todos modos la incidencia no es terriblemente alta. Lo que es más alto es el miedo. ¿No? El miedo, el temor, la sensibilidad a decir me pueden asaltar. O sea, yo conozco, ¿quién no conoce a alguien que lo han asaltado, le han robado? Entonces, eso está fuera o es nuevo en nuestra experiencia cotidiana, y entonces es más el miedo que tenemos que verdaderamente la experiencia que tenemos. Desde la última ronda que hemos hecho con la POP, que es una pregunta que hacemos, ha bajado más o menos en 2 puntos la experiencia de haber sido víctima, ¿sí? O sea, de más o menos 20%, en promedio 18% de las personas que dicen sí, en este último año o me han asaltado, me han robado, con armas, sin armas, las diferentes modalidades, pero no es tan alto. ¿Cuál es el promedio en América Latina? En América en general. Más o menos estamos en el promedio. Hay algunos países que tienen una tasa más alta, México, Brasil, un poco. Hay unos países que tienen una tasa más baja, pero en la región estamos en un lugar mediano. No destacamos ni como país seguro ni como país inseguro. Esa es la manera de ponerlo. ¿Y Cochabamba? Entonces, porque ustedes también hacen estos análisis que tú decías comparados a nivel nacional, Cochabamba, en relación a las otras regiones metropolitanas. En Santa Cruz y en La Paz es más alta la tasa que en Cochabamba. Entonces, mucho hace, creo yo, el papel de los medios de comunicación de alguna manera, no porque no deberían reportar, pero de alguna manera hay más atención en los últimos años a estos hechos. Entonces, en los periódicos a veces hay reportajes que son también bien adornados, ¿no es cierto? y
y enfatizan, no sé, el lado violento, el lado inseguro. Hay reportes de inseguridad que está bien, que hay que hacerlos, pero no debería quedarse ahí, también deberíamos reportar algunas otras cosas. Yo pienso que más que la tasa verdadera de incidencia de inseguridad, o sea, cuánta gente ha sido víctima en el último año, hay otros temas que están relacionados al de la inseguridad que no estamos tratando, ¿no ve? Como por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de este temor más que de la criminalidad? O sea, ¿qué hace este temor en nuestras relaciones con nuestros vecinos? ¿Qué hace en nuestras relaciones con la ciudad en general, con los espacios públicos, con las autoridades? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para no sentir este temor? ¿O a qué estamos dispuestos a renunciar para no sentir este temor? ¿O a qué extremos llegamos para, no entre comillas, protegernos frente a este temor? Sí, ¿no? O sea, por otro lado, a veces usamos el temor o la violencia como excusa o como justificación para actos, para ejercer violencia, exactamente. Y ahí entras un tema que a mí me parece básico, ¿no? Yo creo que no se puede analizar el tema de inseguridad sin analizar lo que yo llamo la violencia interciudadana, donde está esto que tú dices, ¿no? El rechazo al otro, el hecho de prohibir la entrada del otro por tu barrio, verásme el favor, es un espacio público, pero sin embargo por este miedo yo sí puedo rechazar y se justifica. El hecho de incluir, de pedir mano dura, que es un discurso que nos está caracterizando, el hecho de querer el linchamiento que vamos a abordar dentro de un rato, el hecho de decir, hay un montón de síntomas de esa violencia interciudadana que están absolutamente acompañadas con eso de la inseguridad. Pero antes de ver este tema de las consecuencias, donde también yo creo que tiene mucho que ver el hecho de subordinarse frente a la autoridad, dejar tu voz a nombre de lo colectivo, etcétera. Vamos a entrar ahorita sobre el tema. Simplemente un tema que sí yo creo que es fundamental porque está sobre el tapete y todo el mundo está hablando como si fuese el fenómeno que ha aparecido ahora. Entre los problemas de inseguridad está el tema del feminicidio. Es decir, cada día escuchas violencia de género y en muchos casos escuchas casos de muerte por violencia de género. En los análisis que ustedes hacen, ¿cómo se ubica el tema en relación a las otras regiones? Se dice que Cochabamba es una de las ciudades con más niveles de feminicidio, no solo en Bolivia, sino en América del Sur. ¿Cómo tú ves el tema concretamente? Dos cosas tengo al respecto. Uno, el feminicidio no es un resultado de la inseguridad ciudadana. No es una violencia que resulta de la inseguridad. Así como muchas veces para procesarlo en el sistema judicial se lo clasifica mal, no creo que sea una clasificación adecuada. El feminicidio generalmente es un resultado de la violencia doméstica, es un resultado de la relación entre hombres y mujeres dentro de la casa. No es algo que sucede en la calle, no es que un extraño te ha robado y de repente ha matado a la señora a la que quería robar y es feminicidio. Es un resultado de violencia en la relación cercana de pareja entre hombres y mujeres, que además incluye un componente de poder, ¿no? Entonces, no debería estar clasificado el feminicidio dentro de los temas de inseguridad. No aumenta la inseguridad ciudadana porque aumente la tasa de feminicidios. El feminicidio es una violación de derecho humano, obviamente, que tiene otras fuentes y otra dinámica, que no es la misma que la de la seguridad ciudadana. Es una falta de garantías de los derechos humanos de las mujeres, pero es otra cosa. El segundo tema es que sí, estimamos que las tasas de feminicidio en Cochabamba son altas, tal vez más altas que en otros departamentos. No sabemos exactamente en el Alto, la tasa también es alta, pero el problema es que no sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un registro adecuado, no hay una cifra oficial de la tasa de feminicidios, no hay un seguimiento oficial, y si lo hay, no es de acceso público, no es de información de acceso público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimamos, recurrimos a los medios de comunicación que reportan los casos,
a veces acudimos a la FELCB, que no hace un seguimiento sistemático y de nuevo si lo hace no es información de acceso público, al menos sin un proceso burocrático de por medio que es un perjuicio también. Entonces no podemos saber exactamente la magnitud de este fenómeno en la sociedad, que desde todo punto de vista es un fenómeno negativo, que tiene otras consecuencias, que aumenta el ciclo de violencia, no el de inseguridad, pero sí el de violencia en la sociedad, pero es necesario y además es responsabilidad y obligación de las instituciones públicas y del Estado hacer un seguimiento, hacer un registro, no solamente para contar cuántas personas han sido víctimas. La idea es no tener que contar en realidad, ¿no? La idea es prevenir. Sí, la idea es prevenir, pero la necesidad de la información no es para contar, no Exacto. es para golpearse el pecho solamente, pero estas mujeres que han sido víctimas sí deberían ser contadas y recordadas, sino para evaluar. Es un instrumento de evaluación de cómo están funcionando nuestras políticas. Tenemos la Ley 348, Exacto. Que tiene toda una serie de requisitos y condiciones, hay que invertir recursos, hay que poner a disposición estas cosas, y no tenemos cómo evaluar verdaderamente qué tanto está dando resultado o no, qué se debería cambiar, a cuántas personas verdaderamente ha ayudado, si está previniendo o no está previniendo. Entonces, fuera de que la Constitución nos garantiza el derecho de acceso a la información y este derecho también está siendo vulnerado porque no hay información, es un perjuicio para la sociedad en general no contar con instrumentos adecuados para evaluar y tomar nuevas decisiones. No, ese tema de los datos, y no solo con el feminicidio en general, no hay datos, es decir, conseguir datos hay que ir hasta La Paz si te dan y hay que ver cuán fiables son los datos. Es un gran problema porque no es para echarnos la culpa ni para condenar, sino es porque los datos te permiten tomar decisiones y eso es la forma en que no se ha visto hasta ahora, ¿no? Es decir, se hace evaluación para castigar, cuando la evaluación es para tomar decisiones y para progresar. Pero se me está acabando el tiempo, creo que nos queda 2 o 3 minutos. Hay un tema que has dicho, yo ya estoy de acuerdo, el feminicidio no tiene relación con la inseguridad, pero tiene relación con la violencia interciudadana, que para mí está absolutamente conectado con la inseguridad. Es decir, si tú tienes una sociedad violenta entre sí, es decir, esos patrones se reproducen con el ingrediente de además sociedad machista, patriarcal, etcétera, en la familia. Entonces me gustaría ver esto de la violencia interciudadana rapidito, es decir, cómo estamos en relación al resto. Para mí, yo creo que más que el problema de inseguridad, el problema es cómo nos hemos quebrado las relaciones interciudadanas. Estamos en una relación absolutamente violenta. Lo que tú decías hace un rato, ¿no? Es decir, el miedo te permite linchar a una persona, te permite meter un muñeco colgado, te permite prohibir el ingreso a tu barrio cuando es un derecho ciudadano básico. ¿Cómo estamos en ese tema en relación a América Latina? O América en general. Sí, bueno, no estamos muy bien, la verdad, porque en términos de las consecuencias que son estas, por ejemplo, estamos recurriendo a acciones que nos hacen renunciar a libertades, nos hacen renunciar a derechos y nos hacen renunciar a espacios. Por ejemplo, ¿qué es la principal medida que tomamos ante el temor, ante la inseguridad? Es dejamos de salir, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, en ese caso estamos renunciando a un espacio de libre circulación, a espacios de esparcimiento, a espacios de tiempo de ocio y a una libertad. Entonces, lo que es alarmante es cómo se ha devaluado el derecho y la libertad y el espacio, que en la balanza de lo que cuenta y lo que no cuenta, ya no cuenta casi nada frente al miedo o frente a me quiero sentir protegida. Entonces prefiero que haya más policía, que además no es ninguna garantía, sí, porque nadie tiene confianza en la policía, pero bueno, pedimos policía. Entonces yo circulo como ciudadano, como ciudadana por una ciudad que tiene muñecos colgados, letreros de advertencia, barrios a los que no puedo ir. Nosotros que trabajamos haciendo encuestas de opinión pública, notamos el cambio clarísimo entre hace
10 años y ahora, y eso, 5 años y ahora, en que los encuestadores circulaban libremente y tocaban la puerta y le decían, puedo hacer una encuesta, pase, no pase. Ahora hay que pedir permiso a los dirigentes, hay que pedir permiso a la OTV, hay que justificar. La opinión pública es libre, es un derecho dar una opinión, es un derecho circular y decirle, puedo preguntar algo, ¿no? Entonces, estas renuncias que las haces voluntaria o involuntariamente, porque si en mi barrio, por ejemplo, han puesto cámaras, a mí nadie me ha preguntado, pero ya están las cámaras. Son restricciones de nuestros espacios de libertad y de derechos a todos los cuales cedemos so pretexto de la inseguridad. Y el rato que revisamos las cifras de la inseguridad, ni siquiera ha subido la tasa de... Lo que ha subido es el escándalo, lo que ha subido es el énfasis en el miedo y en la victimización. Y yo creo que ahí está el meollo, ¿no? Tal vez la preocupación no tendría que ser... La inseguridad es una preocupación, obviamente, pero si no la violencia interciudadana, cómo nosotros ciudadanos estamos siendo peligrosos para el otro, porque no voy a decir que estar atento y poder linchar cuando se entra algo no es ser peligroso al otro, romper nuestros derechos ciudadanos, dejar a un lado nuestras libertades.